La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Hay 4 personas fallecidas y algunas desaparecidas. Nos acompaña en este momento Carlos Macías, él es corresponsal en las Islas Galápagos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Un abrazo grande desde acá, desde las Islas Galápagos. Un saludo fraterno. Gracias, Carlos. Cuéntanos un poco para que la gente conozca en qué condiciones se dio el naufragio de la embarcación, aunque ya en redes sociales está circulando un video que es realmente aterrador. Así es. En realidad ha sido unos momentos bastante difíciles, bastante duros que está viviendo las Islas Galápagos. En realidad estos acontecimientos no son a diario. Lastimosamente es uno de los hechos que más difíciles y más fuertes que hemos vivido en los últimos 10 años en realidad. Han habido accidentes marítimos, pero no al nivel que se desarrolló la noche del 25 en realidad, y ha sido bastante difícil y bastante complejo. Esta embarcación salió desde la isla de Isabela hacia la isla de Santa Cruz, en Puerto Ayora. Un poco las condiciones difíciles del océano también han coadyuvado, han ayudado para que se desarrolle este problema, ¿verdad? Este problema realmente es evidente. Conocemos en efecto por el SARPE que la Armada del Ecuador ha emitido, ha hecho público ya a las primeras horas de la mañana que existieron en efecto 34 personas en la embarcación. Sin embargo, nos hemos comunicado con la Subsecretaría de Puertos y nos han ratificado que Carlos, estamos teniendo problemas en la conexión. Te pedimos que nos des un minutito para mejorar la conexión, por favor. Y estamos viendo justamente imágenes del naufragio. Momentos antes del naufragio hay un video en donde se ve que algo que llama muchísimo la atención, Carlos, es el hecho de que hay las personas que estaban dentro de este bote. Primero son un montón, son 34, dices tú. Yo tengo el dato que son 37 las personas que iban en esta embarcación. No sabemos si era legal el que estén tantas personas. Habían diferentes nacionalidades, entre alemanes, también había gente de Estados Unidos, había gente de Suiza, algunos ecuatorianos, de varias nacionalidades, ¿no? Israelíes, también sé que uno de los israelíes murió. Y lo que nos llama muchísimo la atención en esta embarcación, en las imágenes que vemos, es que ninguno tiene un chaleco salvavidas. Eso es lo que más nos ha llamado la atención y la preocupación de la sociedad. ¿Cómo es esto posible, Carlos? Porque cada vez que yo he ido a Galápagos, ya sea por turismo o por una cobertura, me obligan siempre, cualquier embarcación que tome, ya sea interna de las islas o ya sea una de las grandes turísticas, pues te exigen que te pongas para todo un chaleco salvavidas. Aquí ninguna persona está puesta un chaleco. Así es, en efecto, Gisela, coincido contigo totalmente, y es una de las preocupaciones más fuertes. Primero, que los pasajeros primero no tienen todas las seguridades que son una obligatoriedad emitida por la Armada Nacional del Ecuador. La segunda es que la embarcación tampoco tenía sus tanques completos de combustible para poder llegar a Puerto Ayora, y eso le generó digamos que suspender la navegación en una zona extremadamente fuerte, lo cual evidentemente le llevó a colapsar a la embarcación. Y la otra es que preocupa tremendamente, es que no se cumpla con los protocolos. La Armada Nacional del Ecuador no ha cumplido con los protocolos de cuidado de la cantidad de personas que pueden estar dentro de la embarcación, circulando o navegando dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Como decía, hemos ratificado nosotros, la Subsecretaría de Puertos, de que esta embarcación tenía un permiso para 29 personas, y en el SARPE están 34 personas, literalmente 34 personas. Se conoce extraoficialmente que se incluyeron a último momento 3 o 4 personas más, de lo cual el COE Nacional y también la misma Policía Nacional del Ecuador, el Consejo de Gobierno de Galápagos, están haciendo las investigaciones. Conozco que la Fiscalía también ya está investigando a ver que el número exacto de pasajeros que estuvieron en la embarcación. Encima no se tiene un dato exacto. ¿Se han dictaminado ya responsabilidades de algún tipo? Entiendo que el COE provincial está iniciando el pedido a la Fiscalía y a la Policía Nacional y a la Armada Nacional
que culminen las investigaciones. Realmente, o sea, es un poco complicado, ¿no es cierto? Porque estamos en un proceso bastante difícil. Pedazos de la embarcación todavía están arribando a las costas de Tortuga Bay, que es en la parte noroeste de la isla de Santa Cruz. Entonces están con todos los operativos realmente, pero están pidiendo que se haga la investigación profunda para saber qué es lo que sucedió. En efecto, también tenemos conocimiento que los 2 o 3 tripulantes que estuvieron en la embarcación llegaron a puerto y desaparecieron, que son las 2 personas que están desaparecidas, o sea, que no se las encuentra. Serían los dueños de la embarcación o los que estaban a cargo de la embarcación, claro. Es decir, huyeron del lugar porque sabían que habían cometido ilegalidades. Así es el capitán y el marinero que llegaron a puerto y realmente no notificaron su ingreso a la isla y desaparecieron de la isla. Es decir, no estarían desaparecidos, sino prófugos, huidos. Exactamente. Creo que el término realmente sería prófugo, no desaparecido. Ahora, entiendo que temprano en la mañana se había hablado de que la autoridad naval decía que la lancha tenía todos sus permisos en regla. Son varios los documentos que necesita, cerca de 9 para entre permisos y matrícula, ¿no? Pero que la revisión se hace. La revisión, me imagino que es para dar este certificado de seguridad, se realiza solamente una vez al año. ¿No debería existir un mayor control sobre el Estado en este tipo de embarcaciones que entiendo son internas, que van de isla en isla? Claro, en realidad todas las embarcaciones que operan dentro de la Reserva Marina de Galápagos tienen los documentos en regla. Es súper complicado, muy difícil, digamos, que una embarcación zarpe de un puerto a otro puerto y no tenga la documentación. Esta documentación es emitida por la Subsecretaría de Puertos, ¿no es cierto?, por el MTOP y también por la Armada Nacional del Ecuador, e inclusive hay documentaciones que nacen desde el Consejo de Gobierno de Galápagos y de los gobiernos autónomos descentralizados. Esos documentos son casi imposibles de que los incumplan, por eso es que pueden zarpar de cada una de las islas. Sin embargo, de lo que hacen un monitoreo anual de, por ejemplo, el tipo de casco que tiene, el mantenimiento del casco, el mantenimiento de los motores. Sería una revisión técnica, digamos, ¿no? Exactamente, una revisión un poco más técnica, pero sin embargo de aquello, la misma comunidad de Galápagos siempre ha estado exigiendo a la Armada Nacional del Ecuador y a la Subsecretaría de Puertos que esta revisión se la haga al menos trimestralmente por la cantidad de salidas que tienen dentro de la Reserva Marina de Galápagos y por el impacto que tienen las embarcaciones con aguas salinas, ¿no es cierto? Entonces que se haga una revisión mucho más prolija de manera trimestral, pero lastimosamente eso no se cumple en Galápagos y se hace una revisión anual, lo cual evidentemente disminuye el tema de seguridad para los pasajeros. Ahora, Carlos, si no me equivoco, entiendo que el trayecto en una de estas lanchas de este tipo, desde Isabel a Santa Cruz o viceversa, es más o menos de 2 horas y media, si no me equivoco, alrededor de eso, ¿no? Sin embargo, ellos zarparon en horas de la tarde y se suponía que todavía tenían luz del día, digamos, para llegar. Sin embargo, la primera señal de auxilio se dio a las 8 de la noche. O sea, como que las horas no concuerdan. ¿Por qué se demoraron tanto en enviar la alerta? Bueno, en realidad la travesía dura 2 horas con 30 minutos normalmente. Ahorita aquí en Galápagos nos encontramos con fuertes oleajes por los vientos de agosto, septiembre y octubre. Hay bastante viento y eso genera obviamente que haya movimiento del océano bastante fuerte. Que demora el trayecto. Al menos una demora de unos 30 minutos, ¿no es cierto? Okay. Pero tenemos entendido por el primer boletín del ECU 911 que fue a las 18 horas con 52 minutos la primera solicitud de alerta. O sea, es decir, a las 18 horas con 52 minutos de las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Una hora más en el continente ecuatoriano. Cuando primeramente se hizo la primera alerta y de ahí se demoraron en llegar tanto la embarcación de la Armada Nacional del Ecuador como los operadores pequeños de turismo que siempre dan apoyo a las embarcaciones que están colapsando, que tienen algún problema dentro de la Reserva Marina. Sí es preocupante también porque en realidad ya era ya demasiado tiempo. Tener entendido también por un reporte de una de las pasajeras que la embarcación se quedó sin combustible y eso también retrasó
la llegada hacia Puerto Ayora. Entonces hay una doble responsabilidad, Carlos. No solo es responsabilidad de quienes conducían la embarcación, sino también de las autoridades que no acudieron al llamado de auxilio a tiempo. Exactamente. Y también hay que anotar algo, que la embarcación, o sea, la irresponsabilidad de los operadores de la embarcación de salir de puerto sin sus tanques llenos de combustible, sabiendo que la travesía estaba un poco complicada, un poco difícil y que se iba a consumir un poco más de combustible, y millas antes de llegar a Puerto Ayora se quedaron sin el combustible y tuvieron que pedir ayuda para hacer un cambio de combustible. Entonces, creo que ahí hay un problema gravísimo también de la misma operadora que zarpó desde la isla Isabela sin el combustible completo, y de la Armada Nacional del Ecuador que no cumplió con los protocolos. El número de personas que pueden ir en la embarcación, a lo mejor no colapsaba tan fuerte, no tenía tanto peso dentro de la cabina. A lo mejor podrían haberse salvado un poco o hubieran aplicado protocolos de salvamento mucho más rápido. Sin embargo, el peso de la embarcación evidentemente generó algún tipo de problemas en aguas abiertas y colapsó la embarcación. Carlos, sobre lo que estamos conversando hay información de última hora. Quisiera escucharla. Patricio Caicedo, que es director de espacios acuáticos de la Armada, afirmó que la emergencia de la embarcación se reportó tarde. Mira tú, lo que estábamos conversando justamente. No que ellos dicen que no es que ellos asistieron tarde, sino que la alerta se envió tarde, pues no se llamó a la autoridad marítima ni al EQ 911 a la hora que debían hacerlo. Escuchemos lo que dijo. Es evidente que la tripulación de la embarcación de pasajeros Angie, que naufragó, se estaba comunicando con su armador, porque la lancha que llegó con combustible pertenece al armador. No llamó a la autoridad marítima ni al EQ 911 de que estaba en una emergencia, porque esa lancha tiene 3 motores y me imagino que ellos estaban tratando de ponerlas en marcha y no lo lograron. Con 3 motores realmente es poco probable que los 3 se dañen al mismo tiempo. Desgraciadamente eso ocurrió y es evidente que solamente estaban coordinando con su armador por el combustible y por el arreglo de los motores. Solamente a las 19 horas, cuando ya se ven perdidos, dan aviso de emergencia y ahí nosotros inmediatamente entramos a actuar. Bueno, eso es la aclaración justamente sobre lo que conversábamos, Carlos, de la autoridad portuaria. Yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado y más adelante, pues, de ser necesario, nos volvemos a comunicar contigo. Un gusto comunicarme con ustedes también y poder contar estas historias lastimosamente difíciles, historias súper complicadas de las Islas Galápagos. Así pasa cuando hay alrededor de estos temas algo de irresponsabilidad e incumplimiento de protocolos. Terrible, además de la tristeza que viven seguramente los familiares de los fallecidos y de las personas que han sido incluso han pasado por este drama, pues también está el hecho de que esto afecta muchísimo la imagen de las islas en el mundo entero, islas que viven del turismo justamente. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Macías, periodista en Galápagos.